Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes de la Venezuela Virtual. Esta vez estoy con un amigo que se encuentra en Venezuela, se llama Gorka Echevarrieta. ¿Cómo estás, Gorka? Hola Jorge, mi tocayo Jorge, todo bien, todo Bueno, bien. Aquí en San Antonio. me corté un poquito la barba, si no estaríamos morochitos, morochitos. Sí, sí, es que nos parecemos mucho, fíjate. Mi Sí. hermano Jorge, lejano. Bueno, Saludos. es increíble, pero la vida va haciendo que todo el mundo se parezca de alguna forma. O sea, esto de las generaciones indudablemente se nota en los gustos, en la forma de vestirse, en las actividades, esas cosas, ¿no? Así Mira, es, así es. bueno, he visto que tienes una exposición, hay una, para mi, digamos, para mi gozo, hay una sala de donde se pueden hacer exposiciones culturales en San Antonio y Los Altos y pues te ha visitado cantidad de gente y se ve que lo estás pasando muy bien con tu exposición y bueno, te felicito por eso, pues. Bueno, Jorge, gracias. No, te cuento esto, en este pequeño pueblo bueno, tú lo conoces, pues hay una galería en el complejo cultural que es un espacio, vamos a decir pequeño, pero no, es bastante aceptable, pues vamos a decir. Y bueno, montamos ahí las piezas de 5 años de trabajo de la sombra, ¿no? El trabajo que yo desarrollé estando en Florida, el White Shadow. Y bueno, estamos mostrando y estamos muy contentos, Jorge, porque siempre mostrar y recibir el, público, el feedback del público es importante para un artista, ¿no? Lo mío son ilustraciones, o sea, mi trabajo es como ilustrador. Entonces, bueno, Bueno, están invitados. me gusta mucho el tema y hay una cosa que noto en tu obra o en este trabajo que estás presentando es que tienes un, diría yo, un pensamiento universal y muy, digamos, de la época que nos tocó vivir a nosotros, a las personas. Yo soy un poco más viejo que tú, pero más o menos de esa generación. Hay temas que pasaron por nuestra vista y hay una forma de decirlo que no tiene nada que ver con ser venezolano o ser de otro país. Yo creo que muchísimas personas de esa época captamos el mundo a través también de la televisión, a través del cine, a través de los cómics, y hay una forma de, digamos, de música que todos queremos, hay una cantidad de cosas que nos son común independientemente de si tú estás o creciste en Florida o creciste en Caracas o en San Antonio de los Altos, quizás en Europa un poquito menos de eso, pero yo creo que hay un imaginario común para nosotros los que estamos por lo menos del lado del continente americano. Seguro, Jorge. Esa lectura, pues qué bien que la percibes así, porque somos en realidad, somos navegantes en esta cápsula azul. Sí, sí, yo me siento más universal. Generacionalmente vivimos, le digo a la gente que nosotros somos, o sea, yo, ¿por qué los vaqueros? Porque yo jugué a vaquero cuando era niño, porque ese era el mundo Lo más natural. que nos planteaban. Pero sin embargo, la muestra también tiene un planteo también multigeneracional porque hay otros temas que yo he abordado, porque no solo porque son parte de mi mundo, sino que, bueno, yo veo que son inquietudes de los chicos ahora, que a mí me importa mucho las generaciones nuevas. O sea, partiendo desde los niños, porque mi trabajo inicialmente como ilustrador de libros de niños, y es un tema que siempre me ha preocupado, he trabajado mucho en libros de niños y las generaciones más jóvenes, que es lo que me inquieta, ¿no? Entonces también ese lenguaje y esa comunicación hacia ellos también. Sí, bueno, pero indudablemente tienes el lenguaje, es un lenguaje que nos es común, pues digamos, hay personas que lo podemos entender. No sé cómo vería tu obra, por ejemplo, una persona que venga de Sudcorea o algo así. Seguramente hay cuestiones que no les son tan familiares, pero yo también Claro. jugué con soldaditos y ¿cómo se llama? Y con vaqueros y habían cabañas que uno podía hacer tipo Lego, tipo vaqueros y bueno, en los carnavales, en algún carnaval me compraron dos pistolas para ponérmelas aquí al lado de los blue jeans y tú Sí. sabes, ¿no? Entonces, bueno, Ah, es algo que
a pesar de que uno trata de sentirse a veces diferenciado al ser venezolano, yo creo que nosotros tuvimos una época en que éramos totalmente internacionales en Venezuela y que andábamos buscando una identidad, pero realmente la identidad que tenemos todos es eso, que teníamos influencia europea, americana, latinoamericana, teníamos una mezcla total y eso se nota en obras, en tu obra, por ejemplo, se nota la total influencia de ese continente, ¿no? Bueno, seguro, Jorge, seguro. Fíjate la licuadora de cosas que tenemos aquí en Venezuela, ¿no? Nosotros siendo hijos de migrantes, nacidos aquí, porque yo soy caraqueño, nacido aquí, indudablemente tengo algo de cultura de aquí, pero mucho de cultura de hogar de gente de afuera. Y toda la influencia del cine y todo lo que sucedió culturalmente en Venezuela de aquellos años. Entonces es como una licuadora de cosas bueno, nuestro arte transmite un poco esa cuestión quizás más universal, ¿no? No tan arraigado en cuestiones folclóricas de un lugar, quizás un poquito más universales, más vigentes en el aspecto de lo que vivimos, porque yo transmito lo que mi mundo es ese, mi mundo es lo que yo vivo y lo que tú ves. Depende de donde yo he estado, transmito un poco lo que estoy viviendo, totalmente. Claro, en Venezuela eso es muy difícil de decirlo a veces porque tenemos ese enredo de la licuadora, pero en realidad nosotros somos el producto de prácticamente generaciones que llegaron ahí desde hace 500 años. Hay un poco de ingrediente de los aborígenes, porque también lo hay, pero muchísimas personas nunca han visto un aborigen sentarse en su mesa vestido de aborigen. O sea, y han pasado toda su vida en Venezuela y no han salido de Venezuela. Entonces, bueno, eso es algo que nos distingue a los venezolanos con respecto, por ejemplo, a un ecuatoriano o a un boliviano o a un guatemalteco o a un mexicano. En Venezuela existe realmente una multiculturalidad que es producto de años de estar en esa licuadora, pero a nivel político a veces se quiere buscar una identidad que no existe, o sea, es artificial, porque tendría que ser digamos, un nacionalismo rebuscado en el que las personas artificialmente empiecen a vestirse de una forma rebuscada que nunca lo hicieron en su vida. Por ejemplo, yo soy el único venezolano que tiene liquilikis en Viena, estoy seguro, por lo menos 3 liquilikis. A lo mejor existe algún venezolano que tiene un liquiliqui, pero lo dudo, porque el venezolano no va a las fiestas patrias vestidos de venezolano, de liquiliqui, porque no tiene liquiliqui, por ejemplo, el hombre, y la mujer no va vestida de mujer de alma llanera o algo así, porque no tiene eso en su vestuario. Mientras que tú vas a una fiesta, por ejemplo, de Nigeria y todos van vestidos, obviamente, con estilo nigeriano, los hombres y las mujeres. O vas a una fiesta de cualquier país, de Hungría, de aquí mismo de Austria, y la gente eso lo tiene porque lo usan incluso para casarse o para situaciones especiales. Nosotros no lo tenemos y no tenemos por qué tenerlo tampoco, pero por lo menos tenemos que estar conscientes y orgullosos de ser como tú eres, por ejemplo, que jugaste con vaqueros y traes tus vaqueros a la hora que quieres expresar algo y no eres artificial, no eres un fake de ti mismo. Exacto, exacto. No, pero, te entiendo perfectamente. Yo no tengo liquiliqui, te soy franco. Bueno, Nunca lo he tenido, pero me siento que lo tengo puesto. O sea, donde voy, siento que tengo el liquiliqui puesto, pero no lo tengo, te soy honesto. Acuérdate que nosotros estamos en el Caribe también. El Caribe históricamente también ha sido un torbellino de cosas y de culturas y de situaciones que han pasado, ¿no? Ahí en la muestra hay un tema que yo estoy exponiendo que son los piratas, el tema de los piratas, ¿no? Que yo creo que se debe un poco a mi papá, que él venía de esos libros de aventuras de Salgari, de toda esa época, y mi papá nos hacía las espadas de piratas a mi hermano y a mí, y esas vivencias de niño. Y resulta que, bueno, ya de adulto me pongo a ver que leyendo mucho sobre piratas, pues
nuestras costas tuvieron historias de piratas y el Caribe fue el patio donde sucedieron todas esas cosas. Entonces, eso, como venezolano, que es parte de nuestra historia, aunque no se cuenta, sucedieron cosas aquí sobre eso. Entonces, es un tema que yo también los pongo como parte nuestra. Sí, bueno, Maracaibo, cantidad de zonas que tuvieron realmente visitas de piratas, ¿no? Y todas las fortalezas esas que se hicieron para defensa contra los piratas o contra cualquier, digamos, otra invasión naval que hubiese, ¿no? Pero eso lo tenemos presente en los vestigios que hay de esa época, ¿no? De tener, que teníamos pues gente que pasaba y no regresaba, pero querían llevar algo. Así que... Bueno, hermoso contarlo como historia y todos esos lugares hermosos que quedaron, que en el momento pues era otra situación, era crudo, era alarmante cuando corría la voz de que había piratas por la costa, pero bueno, es el legado cultural que tenemos de esos castillos, de esa herencia también de la costa donde se encontraba el contrabando, pues, contra la corona española, o sea, pues eso es parte de nuestra cultura y sigue siendo, y sigue siendo. Yo no me meto en política, pero parte del hecho político de estos pueblos, de nuestros pueblos, es que hay algo de eso, ¿no? La rapiña y un poquito de cosas de esas. No, bueno, yo paso por la política, alrededor de la política, digamos, no soy, trato de que los temas no se politicen, pero algo que sí me gusta tener en estas discusiones, porque es una de las cosas que yo propago, es que el venezolano tiene que conocerse. El venezolano es una mezcla de europeo y de los, digamos, afro-venezolanos por supuesto, de los aborígenes venezolanos. Entonces, y ahí, digamos, un poco, unos tienen más ingredientes, otros tienen menos, pero en la política se trata de buscar lo que yo odio, que es lo que llaman el venezolano de pura cepa, que no existe. Eso es un ser inexistente porque no hay prácticamente ningún venezolano de pura cepa. Incluso los mismos aborígenes se supone que vinieron por Alaska, por el estrecho de Bering, o hay que demostrar otra forma de que llegaron ahí, a lo mejor llegaron por el Caribe, pero el mundo siempre ha estado de esa forma. Pero en el caso nuestro, en la vida, digamos, cotidiana, no entra para nada el aborigen como tal, como en un lenguaje, a menos que tú lo quieras, que tú vayas al sur de Venezuela, que vayas a buscar esa cultura y convivas con ellos, o vayas, digamos, a la parte esta del Zulia, cerca de Colombia, donde busques a los guajiros y vayas. Pero de resto, hay gente que tiene a lo mejor un poco facciones de que tú dices, debe tener algo de indígena, pero tiene muchísimo tiempo de estar ladinizado y ni siquiera sabe ninguna palabra de las indígenas, por lo menos consciente, a menos que ya exista en el común venezolano que se use de alguna forma para llamar alguna fruta o una cosa así, pero no es porque lo sepa que la persona misma. Y eso hay que saberlo, hay que sentirse orgulloso de eso. Entonces, no hay que seguirle el juego a las personas que traten de cambiar eso, porque el venezolano, una de las ventajas que tiene es precisamente el ser una mezcla de todo eso. Somos los personajes del futuro. Lo que se quisiera que el ciudadano común fuera, que no tuviera problemas ni impedimentos de tipos raciales ni de distinciones, sino que tú, pues si te enamoras de cualquiera, te enamoras, te casas, tienes hijos y qué te importa quiénes eran los abuelos. Entonces, eso ha sido así en Venezuela de un tiempo para acá, no siempre fue así. Entonces, bueno, tenemos que ir en esa dirección, en seguir siendo así, en seguir cultivando lo lógico y siendo orgullosos de lo lógico, pues de no tener ningún pensamiento racial a la hora de tener un contacto con otro venezolano, pues. Sí, esa es la esencia venezolana, ahora, esos valores bueno, que existían antes de que llegaran incluso
nuestros padres, pues ya existían esos valores. Nosotros hemos recibido el cariño de gente de todos lados de esta tierra. Hemos sido más de Oriente, de ir hacia Oriente. Yo a los sitios que he ido, de niño, ya de adulto, yo he tenido amigos de todo tipo de razas, de orígenes de esta tierra y amigos muy fraternales. Y tú recibes ese cariño, ese amor, y esa identidad de que somos hermanos. Eso todavía prevalece. Yo creo que Venezuela lo que tiene que incrementar es educación y valores de hogar. Que yo creo que eso es lo que se ha ido como degenerando, se ha ido perdiendo, se ha ido desfigurando, pero eso es lo que hace falta rescatar, esos valores de hogar, esos valores, esos principios. La educación es fundamental. Yo creo que uno de los grandes problemas de Venezuela es quizás la cuestión de educación y madurar. Yo siempre digo que el venezolano tiene que madurar. Todavía somos un pueblo muy joven quizás y tenemos rasgos inmaduros, pues, que tenemos que crecer. Claro, pero por ejemplo, yo sé que tú también has vivido en Europa y yo pienso que una de las ventajas que tenemos los venezolanos es que podemos funcionar muy bien, por ejemplo, en cualquier país europeo o podemos funcionar también en cualquier país americano, desde el norte hasta el sur, porque tenemos un lenguaje europeo por un lado y tenemos costumbres muy internacionales de comer. O sea, tú si te falta algo vas a conseguir siempre algo, porque ¿quién en Venezuela no sabe comer como cualquier persona en Italia, en España, en Portugal? ¿Quién no sabe comer como en Estados Unidos? ¿Quién no sabe comer como en Chile? ¿Quién no sabe comer como en Argentina? Todo, lo hemos tenido todo en nuestra mesa, o sea, hemos pasado hasta la comida china, ha sido parte de nuestra cultura. Entonces, eso, si tú te pones a ver, hay sociedades en que tienen un problema al movilizarse porque están como más enfrascados en una cuestión más limitante como es la comida, como es la forma de vestirse, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros ya de cuna tenemos en cantidad de cosas a las que hemos sido expuestos. Tienes unas mujeres y unos hombres que pueden salir en bikini y pueden jugar béisbol y pueden jugar pelota de cualquier tipo porque siempre lo tuvieron en la televisión, lo tuvieron en alguna esquina en sus comunidades y pueden de alguna forma contar cuestiones que vieron en el cine, que son actores comunes de todo el mundo, que películas, comiquitas, libros que todo el mundo leyó. ¿Quién no leyó Julio Verne, por ejemplo, de mi época? Y estábamos en Caracas, estábamos en San Antonio de los Altos. Y entonces tú puedes ir a Alemania y hablar, mira, Julio Verne, claro, yo también lo leí. O sea, tienes el común, pero ¿puede eso decirlo un japonés o puede decirlo uno de China o uno de Sudcorea o uno de Irán? Eso está cuestionable. Nosotros sí lo podemos decir. Entonces, esas son cuestiones que tenemos nosotros en nuestro haber y tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que estar orgullosos de eso, de ser personas criados en una forma abierta, en una forma permeable a muchas culturas. Exactamente, exactamente. Así como lo describe Jorge. Fíjate, mi experiencia más reciente fue vivir en Florida, ¿no? Y Florida pues es una mezcla de culturas y muy, muy impresionante. Y yo creo que quizás hay muchas partes del mundo que desconocen al venezolano, saben a lo mejor por referencia más o menos dónde está en el Caribe, bueno, y esto y aquello, pero desconocen realmente cómo es el venezolano. Entonces a mí me causó gracia, yo trabajé con cubanos, pues tengo buenos amigos cubanos, pero una vez me dijo uno que a él le sorprendía que yo tuviera la cultura que tengo. O sea, eso le impresionaba. Entonces, bueno, yo creo que desconoce cómo es el venezolano. El venezolano, como en todas partes hay de todo tipo de personas, pero el venezolano es preparado. El venezolano es preparado en el área que sea. Entonces, eso sucede, ¿no? Que muchas veces desconocen cómo es el venezolano. Porque el venezolano tampoco se ha ocupado
Bueno, Simón Díaz, sí, Simón Díaz lo conocen hasta en la China, seguro, en Japón, seguro que sí. Pero muchas otras labores de cultura y de tecnología y de otras cosas que suceden y que sucedieron aquí. Entonces, parte de nosotros es divulgarlo, 100%, 100%. como tú lo estás haciendo. 100%. Me enorgullezco de ver personas que como tú representan a la época que nos tocó vivir, porque eso lo veo yo, porque en cierta forma estás siendo muy auténtico al hacer tu trabajo. Claro, Podrías vos ponerte a pintar a, no sé, a Juan Pueblito, a Simón Díaz, a Magdalena Sánchez, a otra gente así, pero eso sería artificial, porque no es, hay personas que lo vivieron como lo hemos dicho, sí, nosotros tenemos una paleta inmensa paralela de formas de vivir la venezolanidad, pero eso es parte de la venezolanidad, lo que tú has reflejado en tu obra. Y es parte de lo que no, muchísimas personas tuvieron como venezolanidad o tienen como venezolanidad. Entonces, yo diría que hay como una especie de pena de ser esnovistas, una especie de pena de ser y punteros en arte, en formas internacionales de arte. Mira, de música tenemos cantidad de influencia de muchos lugares y eso hay que más bien sacarle provecho. Tenemos que decir, bueno, es que es así, tuvimos esa oportunidad, pues. Es algo que tenemos que más bien decir esos 20 puntos para Venezuela, hizo la tarea. O sea, exacto. Exacto. Fíjate lo, fíjate, disculpa, Jorge, músicos, tú acabas de decir, músicos que, no, que hicieron música increíble en los años 70, en los 60, que estuvieron en España, que estuvieron por Europa, que marcaron quizás bandas de rock y de muchos géneros, porque vieron en esos grupos cosas y las metieron en su música. Esa es la importancia del artista venezolano que fue anónimo, pues que estuvo por ahí y fue anónimo. pero Y no necesariamente era permeable a eso porque ya era lo tenía permeable. también. No estabas limitado por tu cultura, eras permeable. Exacto. Y no era necesariamente ir con una alpargata y un cuatro, que eso es hermoso. Pero también, oye, hay otras maneras de transmitir. O sea, a mí me corre por la sangre el alma llanera. Y yo escuché, estando en el tiempo que estuve en Florida, oye, a veces pasándola un poquito apretado, y escuchaba la luna de Simón Díaz, el canto a la luna, hermosa, esas canciones de Simón Díaz que son hermosísimas, coño, te mueve la sangre, porque eso lo tienes, tú no tienes que vestirte o aparentar ser una cosa, o sea, yo no tengo que pintar o sea, una cuestión, vamos a decir, folclórica aquí para representar a Venezuela. A mí lo que me gusta de mi trabajo es que es mi mundo y me conecto con mucha gente de otras partes del mundo. Tengo cuentos increíbles, pues, gracias a poder hacerlo. Pero si te pones a ver el mismo Liki Liki, que era una de las cosas que se ponía Simón Díaz, eso no es una cuestión, sino que data de las épocas de las guerras estas del siglo XIX, que tanto hombre se vistió de militar, y no de militar tipo cacique de los Yanomami, sino de militar europeo. Exacto, Entonces exacto, después de la guerra, pues todo el mundo estaba prácticamente empobrecido, no tenías dinero para cambiarte el uniforme, para ir a misa, para casarte, le quitaste los eslabones a tu traje de militar y lo usaste para casarte, para enterrarte, para ir a la misa y toda esa cosa. Entonces, así digamos, es, eso es el así es. producto, eso es Venezuela y hay que estar consciente de eso. O sea, nosotros, yo amo también la música llanera, pero en la música llanera, empezando por los instrumentos, muchos de los instrumentos son de origen europeo también. Entonces, Totalmente. todos nos orgullecemos de bailar tambores. Por cualquiera en Venezuela habla tambores, baila tambores, pero esos tambores, si les buscamos le hacemos la trayectoria, llegamos a África. Y entonces estamos conectados con Exacto. África a nivel de sangre, a nivel nos enardece también el espíritu, el escuchar los mismos tambores de África. Entonces, esas son conexiones que tenemos nosotros. Tú a la hora de ponerle un tambor a una gente que no haya estado expuesto a unos tambores venezolanos,
pues va a encontrar otra cosa y lo va a ver de otra cosa. Nosotros lo vivimos y lo vas a vivir estando, puedes ir a Nigeria y vas a estar súper conectados con los nigerianos porque vas a tener una vivencia parecida a la que ya tú has tenido. Y ellos van a decir, ¿de dónde salió esta emoción aquí bailando como un nigeriano? Y resulta que tú estás bailando como lo que ya tú sabías. Y eso, Exacto, si exacto. va un alemán a Nigeria, es otra cosa. No es lo mismo que vaya un venezolano a Nigeria a que vaya un alemán a Nigeria. Entonces, No, no, sin duda. todo eso ya lo tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos es que sacarle punta o por lo menos ser conscientes y orgullosos de eso, o sea, de que gracias a Dios somos, mira la relación de tú a tú que hay entre el hombre y la mujer venezolana. Por supuesto que hay todavía machismo, un vestigio de machismo, pero en una relación de tú a tú, ¿tú crees que el hombre piensa que la mujer es menos en Venezuela? ¿O la mujer se cree menos que el hombre? Todo lo contrario, la mujer en Venezuela tiene años de participar en las actividades de la sociedad, desde las oficinas, de los trabajos, de todo, pues hasta manejar camiones. Y entonces el hombre no, a la hora de necesitar mano de obra, no va a pensar, esta persona por ser mujer no sirve. Todo lo contrario. Sí, sí. O sea, en Venezuela, eso no es en todos los países así. En muchas sociedades todavía hay escalones de diferencia entre el hombre y la mujer. En Venezuela eso ya es pan comido. Sí, sí, eso bueno, sí se ve, se ha cambiado. Sin embargo, fíjate que a mí me impresionó mucho ver en Florida, ver mujeres manejando maquinaria pesada, manejando grandes camiones. Yo nunca había visto eso. Quizás ahorita está pasando aquí, pero a mí eso me impresionó, ver una mujer al mando de un maquinón. La venezolana es muy guerrera. La venezolana, y eso es un término que usamos nosotros aquí, que es una guerrera. Eh, cualquier amiga es una guerrera. Y afortunadamente eso ha cambiado, sí, sí. Pero tú sabes que una vez estaba yo en una universidad en Alemania, hicieron una exposición sobre las mujeres que eran profesoras y los hombres que eran profesores, y en esa época había los papeles estos de las impresoras que eran larguísimos. O sea, entonces, Ok. bueno, tenían impresos los nombres de los profesores en todas las universidades de Alemania y era un papel así como de 15 metros, ponle tú. Y el de las mujeres era algo así como de 1 metro o 2 metros. Entonces, eso Ah, no era así en Venezuela. En los años 80 ya había mujeres profesoras en Venezuela, había un porcentaje considerable de mujeres profesoras en las universidades. Y han habido mujeres en gerencia, en los ministerios, en las compañías petroleras, en muchos sitios porque la mujer en Venezuela se integró a la actividad productiva porque había muchísimo trabajo, muchísimas cosas por hacer y no ibas a traer a todo el mundo del exterior para cubrir esos huecos que habían en el campo laboral. La mujer empezó a hacer cuestiones que en otros países todavía no se consideraban posibles para la mujer. Y eso está ahí. Tú tienes mujeres, médicos, por supuesto, que tienen ya ahorita en esta época 60 años, como yo por lo menos, hay muchísimas mujeres que tienen esta edad. Eso no siempre fue así en todos lados. O sea, el ser médico no era una carrera siempre para mujeres. Bueno, y por ahí te vas, ingeniero, de todo, pues. Yo pienso que, claro, hay ciertas cosas que todavía tenemos que trabajar, pero lo que tenemos, lo tenemos. O sea, no, así es, Jorge. y yo creo que los niños de hoy en día se deben sentir muy empoderados, tanto las niñas como los niños, porque son hijos de gente moderna. El venezolano tiene mentalidad moderna, entonces, en cierta forma, pues habrán, por supuesto, estamos hablando siempre de la media del venezolano. Hay quienes todavía están en otra época de la civilización y hay otros que están más avanzados, pero en general el venezolano común, por la sociedad que hemos tenido, ha estado expuesto a muchas cosas que le ha permitido tener una cultura moderna, pongámoslo así, de amplio espectro. Sí, sí, es así, es así. Esa apertura a la mujer a muchos campos, eso es parte de la realidad nuestra.
Y me imagino que el futuro, esos niños, pues todos esos niños que son el futuro en realidad, y todos esos jóvenes, pues yo lo siento igual. Yo creo que van a tener esos espacios. Lo que te repito, aquí yo creo que la gran labor es la educación y el hogar, el rescatar esos valores de hogar. Pero todo yo creo que todo va a llegar porque es parte del crecimiento y la madurez de un pueblo. O sea, todos los países tienen sus cosas, pero hay países que ya han pasado por tantas cosas que, bueno, no incurren en errores porque ya lo superaron. Nosotros estamos todavía creciendo y madurando cosas, pero yo creo que el grave núcleo de eso es educación. O sea, la educación es básica, y los valores. Eso es lo que pienso yo porque ahorita, tengo poco tiempo de regresar y nuevamente mi encuentro con la realidad es esa, es la educación. Y hoy en día te lo digo con mayor propiedad, que siempre lo pensaba, pero ahorita me lo reconfirmo. Claro, hay que retomar algo que ya existió en ciertas, por lo menos en la clase media, media tanto baja como digamos alta, existía una forma de comunicarse que ya tenía unos cánones de comunicación. Estamos hablando solamente de maneras y forma de hablar, pero eso no quiere decir de conocimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita hay, digamos, conocimiento de muchas cosas porque la gente tiene, por supuesto, muchísimos tienen internet, muchísimos tienen teléfonos inteligentes y la forma de interactuar a lo mejor no es la más correcta porque pues se ha popularizado de alguna forma el hablar en forma incorrecta y el hablar de una forma quizás que antes uno hubiera podido decir es realmente de gente no educada, pero eso se ha hecho como gracioso el ser demasiado, digamos, llano a la forma de hablar, lo cual no hace falta porque son personas que realmente pues tienen un conocimiento muy bueno. Incluso cuando se van a otros países y aprenden a hablar inglés o alemán, parece que tuvieran un nivel de educación superior porque dejan el jargón popular que venían de usar con sus amigos, con sus vecinos, y entran en el otro de una vez sin ningún problema, porque realmente piensan así. Entonces, es cuestión de qué está de moda. Lamentablemente, a veces se ponen de moda niveles, digamos así, un poco, vamos a llamarlo, irrespetuosos de los demás, siendo que no hace falta. Pues. O sea, es cuestiones que lo tenemos también en la cultura hoy en día, en el reggaetón, en muchísimas cosas. Hay cuestiones que se pueden decir de otra forma y hoy en día pues se están diciendo así. Nos hemos parecido un poquito más, cada vez más al Bronx y estamos yéndonos hacia allá a pesar de no vivir allá. Es decir, todas esas maras y todas esas culturas de gangsters y todas esas cosas se han ido también hacia Sudamérica y la gente pues las copia y las populariza y el Give Me Five se populariza en español y esas cosas. Entonces, claro, eso diría yo que es una forma de comunicación también que quizás se puede cambiar volviendo a entrar pero muchísimas personas tendrían que hacer el esfuerzo de pues filtrarse un poco y volver a retomar lo que ya tienen, porque yo sí creo que las personas, eso lo nota cuando las personas migran mucha gente joven, esos 7 millones de venezolanos que han emigrado, van algunos que de una vez entran, estudiaron allá en la universidad y son personas que apenas tienen 30 años, pero van y entran en cualquier nivel de trabajo como profesionales también, siendo que supuestamente fueron criados en una época de decadencia de Venezuela, lo cual indica que hay una parte de la decadencia que es superficial, pero hay internamente algo que es bueno, que tiene buena sustancia y que se puede pulir e integrarse a cualquier sociedad del primer mundo. Entonces, allá hay una contradicción. Tienes una cáscara, digamos, que quizás hay que quitar y quedarse con la parte interna que todavía tienes
alguna cuestión de ser humano en grupo, tienes mucho de ayudarte, de luchar como familia, de no ser solamente el individuo, sino nosotros. Eso todavía lo tiene el venezolano y tiene todavía algunas cuestiones básicas que hay en las universidades y en los colegios que están bien, que tienen, hay cosas que han decaído, pero hay cosas que están bien, porque si no, no se pudiera dar el caso de que alguien que estudió allá y que tenga 30 años vaya y inmediatamente se integre en otras sociedades supuestamente más sofisticadas, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que también tiene que ver con ¿cómo te digo? Una cuestión muy de emprendedor. El venezolano es emprendedor y la juventud que le ha tocado salir, incluso aquí, se meten en emprendimientos, en proyectos, porque quieren progresar y quieren tener un futuro mejor. Eso es bueno, eso es bueno. Pero también ¿cómo te digo? Esa rebeldía y el irrespeto también es parte de la cultura de aquí. El irrespeto a veces se toma como algo positivo o sea, ser irrespetuoso es algo que tenemos que ser así, ¿no? Y ahí es donde yo digo que es la madurez, ¿no? Sí, Cuando ya bueno, la en eso yo he empieza, tenido discusiones que hay gente que dice que el bullying hay que tomárselo como algo normal porque eso es parte de la cultura venezolana, eso no hace falta. O existe ese sea, pensamiento. si tú vas a luchar por algo, por favor, no luches por mantener el bullying. Ese trata de que se elimine. Lucha por otras cosas que valen la pena, pero que tú seas Claro, orgulloso claro. de ser bulindero me parece que no debería ser, ¿no? Claro, indudablemente, pero eso sucede. Y ahí es donde te digo que es la madurez. Ahí es donde, como pueblo, hay que madurar y superar esas cosas, que se aceptan como son parte nuestra, y no es verdad. Eso no es verdad. Y no eran así, porque, bueno, tú conociste a mi mamá era andina del Táchira, una gente que nació en 1922 o 21, algo así, y esa gente no aplicaba el bullying. Eso vino luego, Claro, porque esa gente hablaban correctamente, esa generación hablaba correctamente, esa gente no aplicaba el bullying, esa gente trataban de escribir bien, trataban de presentarse bien entre los demás. Y hubo en algún claro. momento, eso se acabó y empezamos a la época, la era chabacana del venezolano, pongámoslo así, en que ser chabacano era mejor porque tenías más empatías con los demás y había que ser empático con las personas que eran menos cuidadosas en el lenguaje, en lugar de ellos ser más empáticos con las personas que eran más cuidadosas con el lenguaje y con la forma de ser. Entonces, la escala de valores se cambió. O sea, antes tú, a pesar de no tener estudios universitarios o lo que sea, tú tratabas de emular hacia el lado, digamos, de las personas más educadas, más correctas. Y luego eso en algún momento dijo, bueno, no importa, yo aunque vaya a la universidad, pues me gusta el bullying, hay que chalequear, chalequear no es malo, eso es parte de nuestra cultura y decir en cada frase 3 o 4 groserías también es bueno. Entonces, pues quizás lo hemos pasado no tan mal con eso, pero no es lo mejor. Claro, claro. Pero fíjate, ahora que yo creo que eso es mundial. O sea, en algunos lugares se acentúa, pero yo creo que eso es mundial. Porque vamos a decir, 30 años atrás, 25 años atrás, vamos a decir 30 años atrás, tener unos brazos tatuados, tener una serie de cosas, las mujeres vestirse de alguna manera o era un preso o era una prostituta. Y hoy en día tú te pones a ver, coño, aquello que me decían que era así, resulta que es la moda, es la manera correcta. Entonces se ha desvirtuado el mundo, ¿no? Si te pones a ver, o se degeneró o es hacia donde había que ir naturalmente. Son preguntas que me hago, ¿no? Pero No, yo creo que eso es sí, mundial. sí tienes razón, pero digamos hay cuestiones que son más exageradas en nuestra mentalidad, como es esto del bullying.
por ejemplo. O sea, hay muchos sitios ya incluso es penalizado la forma como nos expresamos nosotros, nos podría costar una multa, pero mientras estés en Venezuela puedes hablar así. Pero digamos que si estuvieras en otros sitios, eso te costaría hasta el trabajo. Podría considerarse Claro, harassment, podría considerarse muchas cosas. Y eso es una sutileza, o sea, porque la persona que el que conoce al venezolano sabe que el que lo está diciendo no siempre lo está pensando como se escucha. Yo le recomiendo a las personas que traduzcan, por ejemplo, eso que están diciendo en español venezolano, que lo traduzcan al inglés y se van a dar cuenta que lo que están es hablando como una persona de bajísimo nivel de un barrio de mala muerte en Nueva York. Y tú claro, vienes a lo claro. mejor de Chacao o vienes del Prado del Este o vienes de un barrio en Venezuela. Todos en cierta forma están hablando, se están igualando en la forma de hablar y eso es innecesario porque, bueno, no viene de ningún programa de educación, ni viene de lo que se espera, digamos, de que alguien joven aprenda de la casa y eso, ¿no? Entonces, yo diría que eso es un pequeño esfuerzo, porque en sí ya tenemos hecho la parte interracial, ya la tenemos en nuestro haber, la parte multicultural ya la tenemos en nuestro haber, tenemos idioma internacional, tenemos muchas cosas en nuestro haber. Lo que tenemos es que pulir dos o tres tonterías y ya tenemos una gran cosa para hacer, digamos, para tener turismo y agradar a cualquier persona que llegue, para ir a trabajar como consultores en cualquier parte, para trabajar ahora que se puede trabajar en forma remota desde internet con cualquier grupo que esté en cualquier lado, trabajar desde Margarita, trabajar desde Caracas, así como estamos haciendo nosotros. Es decir, tienes muchas cosas que puedes hacer siempre y cuando no vayas a chalequear en forma internacional, porque ahí sí te van a sacar de la partida inmediatamente. O sea, tenemos, todito lo tenemos y solamente hay que pulir dos o tres cosas para funcionar en forma políticamente correcta, pues. exacto, exacto. Sí, ciertamente eso, Jorge, pulir y ser, tratar de evolucionar, porque es evolución, es mejorar, es querer ser Sí, mejor. Ese no es querer ser como otro, es ser nosotros, pero la mejor versión, es ser más solidario, acabar con, hay una cosa, un término que tú lo conoces, que es el vivo. El vivo es el oportunista, el tiburón, eso hay que acabarlo. El vivo no aporta, eso es momentáneo, es lo que llamo el vivo tonto. El vivo tiene corto plazo, la vida es corta, porque ya entonces todo el mundo sabe y conoce quién es el vivo o cómo es la viveza. Eso es lo que hay que acabar, porque hay que pulirse, progresar y ser más solidario. Eso es lo claro, que... y el vivo se va a ver afectado también por las consecuencias de su viveza en algún momento. O sea, tú puedes tener quizá un éxito en este instante, pero seguramente las consecuencias de eso lo vas a recibir en otro momento en el futuro, en que tengas un inconveniente, en que no funcionen las cosas como deberían funcionar porque hubo algún vivo que se llevó alguna cosa que no le tocaba o que se llevó un instrumento que no le tocaba en un hospital o lo que sea, ¿no? Entonces, Claro. bueno, al final también va a pagar el vivo alguna consecuencia. Mira, bueno, me encanta que estés ahorita en Venezuela y que estés disfrutando tu tiempo en Venezuela de una forma tan positiva. Me gusta mucho eso que has estado como reuniéndote con gente, mostrando lo que tú eres, eso me gusta muchísimo. Eh, Creo que eso son todas cuestiones que están buenísimas, que se deberían seguir haciendo, que vayamos y que tratemos de comunicarnos en forma, con una excusa tan buena como la cultura, con muchas personas, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Te quisiera preguntar, porque todos los que pasan por aquí, yo les digo que nos digan un concepto de felicidad. Entonces, bueno, te quisiera preguntar cuál es tu concepto de felicidad y bueno, eres una persona feliz, me imagino. Bueno, sí, sí, navegamos en la felicidad e en la infelicidad, eso todos tenemos que navegar en eso y llevar el timón. No, yo creo que ser cristalino, tratar de ser cristalino, tratar de vivir en la verdad, o sea, vivir en la verdad, eso para mí es felicidad.
sea, si tienes algún cuento oculto por ahí, no duermes tranquilo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Voy a aprovechar, Jorge, para decirte, o sea, en San Antonio queremos hacer un movimiento de cultural, que se llama Cultural Losalia, para integrar todo lo que es cultura, pero también gastronomía, ciclismo, o sea, una serie de fortalezas que tienen las montañas. Yo me determino como montañés, o sea, me tocó Claro. vivir en Florida, una tierra hermosa, pero muy plana, y yo añoraba mis montañas. Entonces, claro, yo vengo acá y me encuentro con mis montañas y estoy felizmente en mis montañas y soy un montañés y quiero invitar a que aquí están pasando cosas y van a pasar cosas con cultura, gastronomía, deporte. Eso es lo que está sucediendo en San Antonio. Y agradecerte, Jorge. No, Agradecerte. bueno, San Antonio ha sido siempre una ciudad satélite que Sí, como todas las ciudades satélites, pues tienen un momento de mucha, digamos, evolución en infraestructura, pero carecen del carisma de una ciudad y ahorita en este momento está adquiriendo el carisma de ciudad porque ya hay varias generaciones que han pasado por esa infraestructura. Entonces, sí. eso va quedando, esa huella va quedando y la gente quiere ya San Antonio, o sea, no es un sitio que era simplemente un sitio para ir a pernoctar y quizás donde había que salir al cabo de unos años para evolucionar para un sitio más cercano al centro de los acontecimientos, sino es un sitio que realmente provoca quedarse. O sea, los árboles ya crecieron, ya hay el verdor en las casas, en los jardines, y sigue teniendo su neblina tradicional, tiene tus encantos. Entonces, bueno, me encanta que hagan ese tipo de actividades y realmente que las personas que están en San Antonio pues no tengan como en el pasado que para cualquier cosa había que ir a otra ciudad, Caracas, a otro sitio, que puedan en su lugar disfrutar de todo lo que puedan hacer, desde la actividad física hasta la actividad cultural y por supuesto, la educativa y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un aplauso por eso. Mira, antes de irte, dime el eslogan de vida que tienes tú, ¿qué te dices para animarte Cada, cuando te levantas, cuando... cada mañana, que puedo abrir los ojos y estoy vivo, o sea, estoy sano, no me duele nada, puedo poner mis pies bajo la cama y levantarme, agradecimiento. Para mí, siempre, o sea, ser humilde y agradecido con la vida y hacer lo que Claro. tienes que hacer, ocuparte en lo que tienes que hacer. Perfecto, bueno, mira, te mando un abrazo fraternal, encantado de la conversación. Quizás hablé mucho, pero, pero me encanta que fluya la cosa. Gracias. Te mando bendiciones, bueno, y por un San Antonio como tú lo ves, como lo estás visualizando, que haya muchos más que te sigan en esa idea. Y bueno, bendiciones. Gracias, Jorge. Te reitero, bueno, nuestra amistad de toda la vida y también bendiciones para ti y agradecidísimo por poder conversar contigo. Un abrazo. Vale, Jorge, gracias.